Mateo capítulo 13. Hoy continuamos con la ayuda del Señor nuestra serie sobre Mateo capítulo 13. Todo comenzó en Mateo 13:1 con la parábola del sembrador. Cristo enseñando a través de esa parábola y consiguiente con las otras parábolas que encontramos en el capítulo 13 de Mateo, hablando sobre cómo el Evangelio iba a ser predicado, iba a ser entregado, cómo iba a ser recibido y cómo iba a ser incluso corrompido y diluido por el mundo. Mateo capítulo 13, en el versículo, vamos desde el versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33, dice la Biblia: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bien corta la parábola en comparación al grueso de lo que fue la cizaña, incluso la mostaza un poquito más pequeña, pero solamente en este versículo el Señor Jesucristo metió, encofró parte de cómo se iba a tratar en cuanto a la doctrina, el Evangelio, mientras Él se iba. Cristo, hermanos, compartió el reino de los cielos y lo comparó con una semilla de mostaza, lo comparó con el trigo, la cizaña. Lo que Cristo está queriendo enseñarnos es que cuando Él se fuera, el Evangelio iba a tener mucha oposición. Si hay algo que el diablo no quiere, es que el Evangelio sea predicado. Si hay algo que el diablo no quiere, es que gente escuche el Evangelio. Si hay algo que el diablo no quiere, es que la gente sea salva. Si hay algo que el diablo no quiere, es que hayan buenas iglesias que tienen la sana doctrina y enseñen la sana doctrina. Sana doctrina en la Biblia nos enseña una doctrina que trae salud espiritual. Necesitamos más iglesias así. Necesitamos más iglesias que quieran enseñar la sana doctrina. Cristo dejó una iglesia aquí, según Mateo 16, 18. Luego vemos en Mateo 18 que Cristo prometió dejar una iglesia y la dejó. Una iglesia con un cuerpo de doctrina correcto, bíblico, con doctrinas sanas, con doctrinas y enseñanzas que traen al oyente, puede traer edificación, puede traer alimento para su vida espiritual. Pero Cristo dijo: cuando yo me vaya, el Evangelio que yo quiero que se predique, porque Cristo quiere que el Evangelio se predique. Amén. Quiere usarnos a nosotros. Cristo quiere que el Evangelio llegue a los oídos de la gente. Cristo quiere que la gente sea salva. Dicho esto, por algo el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo no quiere que nadie vaya al infierno. El Señor siempre nos va a dar la verdad. Por eso Cristo dejó la iglesia, dejó su iglesia, para que su iglesia se encargue de darle al mundo perdido el pan de vida. Ahora, no todas las iglesias son las iglesias que Cristo dejó. ¿Me entienden? Si no estudiamos y si no nos damos cuenta, o no nos importa o no nos interesa, cualquier iglesia en nuestra mente dice: bueno, eso fue lo que Cristo vino a hacer. Pero no todas las iglesias que vemos son la iglesia que Cristo empezó y dejó aquí en la tierra. Lo decíamos esta mañana, lo hemos dicho una y otra vez: Cristo no vino a comenzar religiones. Cristo no vino a traer religión.
Cristo vino a traer fue salvación. Amén. Relación entre Dios y los hombres. Por eso Cristo está en el medio. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El diablo, hermanos, no puede sacar del mundo la iglesia, pero va a intentar meter el mundo dentro de la iglesia. De eso se tratan estas parábolas. Estas parábolas tratan de la lucha y el trabajo que el diablo hace, está haciendo, hace y seguirá haciendo, con tal de que el progreso del evangelio no sea una realidad. ¿Sí están aquí? Ahora vamos a entrar en nuestro tema. ¿Sí? Tenme paciencia, por favor, en esta tarde. Cristo, hermanos, comparó el reino de los cielos, toda la cristiandad aquí en la tierra, lo comparó con la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Al final dice la Biblia que todo quedó leudado, hasta que todo fue leudado. Una interpretación que la gente le da a esta parábola es esta. Esta es la más común, pero no es acertada. La interpretación común de esta parábola es que la harina es el mundo y que la levadura es el evangelio, que sería predicado por todo el mundo hasta que todos sean salvos. Esa es la interpretación común que le dan a esta parábola. Pero esta perspectiva, sin embargo, queda contradicha por la misma Biblia y la historia y los acontecimientos que hemos visto en las parábolas anteriores. ¿Sí me están siguiendo? Decir que esa parábola, la harina es el mundo y la levadura es el evangelio, que leuda y la gente todos son salvos y todo es amor y color de rosa, es contradecir lo que la misma Biblia ya nos ha venido enseñando en los 7 cuerpos de parábola que están en Mateo 13. ¿Sí me están siguiendo? En las Escrituras, hermanos, Cristo nos explicó la parábola del sembrador. Cristo nos explicó la parábola del trigo y la cizaña, pero no explicó la semilla de mostaza y tampoco explicó la levadura. Nos toca entonces a nosotros poder interpretar esa parábola. En las Escrituras, hermanos, la levadura es siempre un tipo de pecado. Repito, en las Escrituras la levadura siempre es un tipo de pecado o de maldad. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel que eliminasen toda clase de levadura de sus casas, vaya conmigo por favor al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 12, Éxodo capítulo 12. Tenemos que interpretar entonces con la misma palabra de Dios, interpretar lo que entonces Cristo nos está queriendo decir con esa parábola. Éxodo capítulo 12, versículo 15. ¿Sí están aquí, hermano? Amén. Dígame un amén, hermano, me siento solito. Amén. Versículo 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Ellos, los israelitas, entendieron que la levadura representaba algo que contaminaba. De por sí la levadura es un hongo, es un animalito, una cosa allí que no me mire así, no soy panadero, pero la levadura siempre representa algo que daña en la masa, la daña. ¡Pum! Y luego se explota y se vuelve más grande. Los israelitas entendieron que la levadura, cuando era concerniente a las cosas de Dios, no era buena.
Incluso lo podemos ver cuando tomamos la cena del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, el pan que repartimos en simbología, en representación del cuerpo de Cristo, porque no es literal el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Incluso cuando Cristo estaba instituyendo la cena, Él les dijo: tomad, este pan es mi cuerpo, pero enfrente de ellos estaba el cuerpo del Señor. Es una simbología del cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido, fue horadado, fue golpeado. Igualmente la sangre. Pero cuando tomamos la cena del Señor, el pan que usamos no debe llevar levadura. ¿Sabe por qué? Porque la levadura en la Biblia representa pecado. Si alguien comía allá en Israel, si alguien comía algo leudado desde el primer día hasta el séptimo día de esta fiesta, dice la Biblia que debía ser cortado, debía ser muerto. Cristo, hermanos, hablando de la levadura, advirtió sobre la levadura de los fariseos. Mira en el mismo libro de Mateo, ahora ve conmigo el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16. Mateo 16, el capítulo 16, el versículo 6. Mira el 5. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Versículo 6. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de qué, hermanos, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cristo está diciendo aquí que a sus discípulos les aconsejaba que tenían que cuidarse de la levadura de los... ¿Vendían levadura los fariseos? ¿Era mala la levadura que vendían? No, la levadura de ellos, hermanos, y de los fariseos y de los saduceos era su mala doctrina, su doctrina equivocada y aún la conducta equivocada que ellos tenían. Esa era la levadura. Cristo le llamó al pecado, a la mala conducta, le llamó levadura. Mira lo que dice, hermanos, aún en el libro de Marcos. Mucha Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Pero mucha Biblia no hace daño, ¿verdad que no? ¿Qué hace daño, hermanos? No leer. ¿No la leíste esta mañana? Sin vergüenza, ¿no la leíste? Marcos 8, Marcos capítulo 8, versículo 15. Mira desde el 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de ¿quién? De Herodes. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo estaba advirtiendo a los apóstoles, a los discípulos, que tenían que guardarse del comportamiento y de las malas acciones y de las malas doctrinas y enseñanzas que fariseos, saduceos y Herodes daban. Mira en el libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 5. Y dice en el versículo 6, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Luego dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí lo que nos está diciendo es que la ausencia de la levadura nos recuerda o les recordaba a ellos la salida de Egipto. ¿Recuerdas cuando no tenías que comer pan con levadura? Sí. ¿Y no debiste comer pan en esa semana con levadura? Sí. ¿Y qué pasó luego? Dios les sacó con mano poderosa. Pablo les está recordando aquí a los corintios
No tienen que dejar que el pecado en la iglesia sea tan campante como la que tiene ese hombre allí. Tienen que limpiarse de esa levadura, tienen que limpiarse de ese mal comportamiento, tienen que limpiarse de esas malas acciones. Recuerda cómo el Señor lo hizo. Sacar esa levadura es recordar cuando Cristo un día nos sacó de Egipto y nos dio libertad. Igualmente nosotros, hermanos, de alguna manera en nuestras vidas debemos guardarnos de esa levadura del mundo. La levadura, hermanos, es definida entonces en la Biblia como maldad. La Biblia nos enseña entonces que la levadura es una representación de malicia, es una representación de pecado. Ahora mira Gálatas capítulo 5, en el versículo 9, dice la Biblia: un poco de levadura leuda toda la masa. En este versículo 9, en el contexto de todo el libro de Gálatas, hablando de lo que es el legalismo, añadiéndole obras a la salvación, cosa que es incorrecto, antibíblico. La salvación es solamente a través de Jesucristo. No hay que guardar el sábado, no hay que, incluso, hermano, voy a abrir un paréntesis aquí. Si quieres hacer pan, puedes ponerle levadura, ¿ok? Amén. ¿Quieres hacer pan en tu casa? Puedes ponerle levadura y así te rinde la masa. No hay problema, cierro paréntesis. El problema era para el judío en los tiempos que no debían. Y Cristo está hablando ahora de una levadura que no es literal, no es física. Estamos de una levadura que, como el mismo Señor decía, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, es lo que sale del hombre lo que lo contamina. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 9, está mostrando que la levadura, hermanos, está hablando de una falsa enseñanza. Significa entonces, hermanos, que la levadura también puede ser una mala doctrina o una mala conducta. ¿Sí me está haciendo? ¿Necesitas oxigenar? De modo, hermanos, concluimos entonces, yendo a tantos versículos y sacando la cuenta, la misma Biblia me dice a mí lo que tiene que estar pasando. De modo entonces, hermanos, que la parábola que el Señor nos dio en Mateo capítulo 13, versículo 33, nos está advirtiendo entonces del poder impregnador del mal obrando en el reino de los cielos. La parábola de la semilla de mostaza muestra el mal en su carácter externo. Pero mira qué grande, se puso una semillita, ahora está bien grande, las aves vienen a hacer nido. Pero qué grande, está hablando del carácter externo, pero errado, de cómo el enemigo va a empezar a trabajar para ver, esas mega iglesias y todo el asunto. Pero luego dice que la levadura está hablando es del carácter interno del reino. Quiere decir entonces que esta parábola de la levadura está hablando de la corrupción interior del reino de los cielos. Dice en el versículo 33, estamos en Mateo 13, dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces concluimos que esa levadura es que el evangelio va a ser contaminado por el error de las falsas doctrinas. El evangelio, ya te voy a explicar, va a tener mucho sentido. Va a haber una explosión, Rodin, va a tener mucho sentido en un instante. La levadura entonces es el evangelio siendo contaminado por las falsas doctrinas. ¿Ya estás viendo por dónde estamos yendo, Anthony? ¿Estás aquí conmigo, hijo? Luego dice que tomó una mujer y ¿qué dice? Escondió. ¿En dónde escondió? Escondió en 3 medidas de harina. Las 3 medidas tienen una idea. ¿Sí recuerdas allá en Éxodo, hermano, cuando Abraham estaba en su tienda y venían 3 hombres a él? ¿Qué recuerdas? Estos 3 hombres, la Biblia nos enseña y creemos que pudieron haber sido teofanías. Teofanías son, no me gusta usar la palabra aparición, manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. Cristo es eterno, Cristo siempre ha existido. Pero antes de encarnarse, cuando Cristo aparece en el Antiguo Testamento, es una manifestación
antes de encarnarse. Creemos que el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, el Espíritu Santo vinieron allí y estuvieron hablando con Abraham. Cuando ellos llegaron, Abraham los mandó a sentar y les dijo: no se vayan, que yo voy a hacerles algo de comer. Y llamó a su esposa y le dijo: haz algo para ellos. Y dice la Biblia que ella puso tres medidas de harina. Quiere decir que 3 medidas de harina representan una comida completa. ¿Ok? Una comida completa. Representa entonces aquí que lo que el diablo está queriendo hacer es un daño completo. Pero dice la Biblia que ella lo escondió. Escondió esas 3 medidas de harina, de levadura, gracias. Las escondió en 3 medidas de harina. En esta parábola vemos que ella escondió, quiere decir que ella ocultó levadura. ¿En dónde? En la harina. No digas nada, Rodrigo. Escondido. Esta parábola, hermanos, vemos entonces que ella ocultó la levadura en la masa. Lo que sugiere, hermano, algo secreto. Sugiere algo que es astuto. Sugiere un pensamiento que nunca se asocia con la predicación de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Sino que está más bien relacionado con la obra que Satanás lleva adelante. No podemos relacionar esa harina escondida con la predicación de la palabra de Dios. Más bien el Señor dice que lo que oímos en oculto lo digamos en voz populi, en las azoteas. Me huele muy rara esta levadura. Me huele muy raro este movimiento. Mira lo que dice en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 25. Dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Él vino de noche cuando todos estaban dormidos. Él vino de noche y sembró la cizaña junto al trigo. Es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo que en silencio y en oculto y en una manera simulada están metiendo 3 medidas de harina, que es una medida completa para un buen grupo de gente comer. Eso no está hablando del evangelio. ¿Alguien puede callarse, perro? No se preocupe, hermano. El diablo intenta hacer cualquier cosa para entretenernos, pero allá nos vamos adelante. Es estar aquí, hermano. No puede estar hablando, hermanos, de que la levadura sea el evangelio, porque no vemos, incluso, hermanos, dice la Biblia, y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Oh, sí, es el evangelio, ahí como la levadura, que no tiene sentido, y todo va a ser leudado, hermano, todo va a ser fermentado. En otro texto dice que fue fermentado, pero yo no veo eso ahorita, hermano. Yo no veo eso, yo no veo a la gente en la calle siendo fermentada por el Espíritu Santo. Yo no veo en la calle a la gente completamente llena del Señor. En otras palabras, no puede ser el evangelio esta levadura escondida en la harina. Amén, hermano. ¿Creen? Muchos serán llamados, pocos los escogidos. Y pocos los escogidos. Rodi siempre echándome a perder todo, por favor. Gracias, Rodi. Eso tiene mucha lógica. Entonces, hermanos, creemos que esta parábola, ahora sí te voy a decir lo que creemos de esta parábola. Esta parábola, la harina, representa entonces el alimento espiritual que Dios tiene preparado para su pueblo. ¿Ok? Repito, la harina entonces en esta parábola representa el alimento espiritual, la Biblia, la palabra de Dios, el alimento con el que tenemos que alimentarnos para poder crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Leíste tu Biblia esta mañana, hay que leerla mañana, hay que leerla en la tarde, hay que leerla todos los días. Este es el alimento que necesitamos comer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente creemos que la harina representa entonces el alimento del pueblo de Dios, tal como la Biblia lo enseña y tal como ella misma es, sino que entonces la levadura es la mala doctrina. Es la mala doctrina. Malas enseñanzas que se meten en la iglesia. Distorsionan, tergiversan, dañan la sana doctrina.
Y es interesante, hermanos, algunos teólogos han llegado incluso a esta conclusión. Dice, en otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó, que una mujer escondió en 3 medidas de harina. Y es interesante que involucra a una mujer allí. La mujer, es muy probable que la mujer allí, la parábola pudiera estar apuntando a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y dice la Biblia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerda que el libro de Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias en Asia, y cada iglesia se le envió una carta en especial para que corrigieran sus problemas. El Señor está diciendo aquí que una mujer se metió en la iglesia, y esta mujer lo único que estaba haciendo era enseñar cosas incorrectas. Estaba enseñando falsa doctrina. Y es muy interesante, hermanos, no sé, a propósito, como la Biblia dice que esta mujer escondidamente guardó estas 3 medidas de harina. Y aún la Biblia dice que una mujer se metió en la iglesia a enseñar falsa doctrina. Y vemos que la parábola nos está enseñando que debemos cuidarnos de la falsa doctrina, de que todo lo que brilla no es oro. Y es interesante, hermanos, de que muchas mujeres en el pasado fueron las fundadoras de muchas sectas. Aun cuando la Biblia tiene claros principios de que la mujer tiene prohibido enseñar en la iglesia. Mira algunos versículos, por favor, hermano. Mira lo que dice en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. El libro de Corintios es una carta correccional. Pablo escribió esta carta a esta iglesia para corregir problemas doctrinales. En el versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. No les es permitido hablar. Wow, pastor, ni siquiera uno puede decir hola. No, la palabra hablar ahí tiene la idea de enseñar con autoridad. Mira lo que dice en el versículo 35. Y si quieren aprender algo, pues pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso, es vergonzoso. Pablo no era machista, nuestras iglesias no son machistas, simplemente hay un orden. Hay un orden de roles dentro de la iglesia. Por eso que usted no va a ver a mi esposa predicando un mensaje mientras haya aquí un grupo mixto. Se congela el infierno primero. No dijiste nada. Las mujeres pueden enseñar en la iglesia. Claro que sí, a damas, pueden enseñar a niños, a jovencitas, pero grupos mixtos no. Así a un auditorio y a manera de predicación a la iglesia, la Biblia dice no, hay roles. ¿Por qué? Porque Dios dio, a cada uno le dio su responsabilidad. Dios le dio el liderazgo al hombre en la iglesia. Por eso creemos en la Biblia, a propósito, presten atención aquí, hermano. Por eso creemos en la Biblia, que la Biblia nunca enseña de pastoras. Amén. No, hay una sola pastora en la Biblia, y está en el Antiguo Testamento, y era una mujer que cuidaba ovejas. Pero en el Nuevo Testamento, que es donde está la iglesia, donde se ve la iglesia, no hay pastoras. Dice en el mismo libro de Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, dije el mismo, pero no me hagas caso.
Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Y mire lo que dice en el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora vamos a ver los requisitos morales, espirituales y familiares, incluso de la vida del pastor. Si alguien quiere ser un pastor, tiene que reunir los requisitos que la palabra de Dios enseña. Luego dice, pero es necesario que el obispo, el artículo está en masculino, el obispo, no dice la obispa o la avispa, no, dice el obispo, está hablando de los hombres. Amén, hermanos. Tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido, sobrio, prudente, decoroso, pedador, apto para enseñar. El tiempo es muy corto. Hasta el versículo 7 vemos los requisitos para el pastor. Versículo 8 vemos los requisitos para los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo. Hay iglesias en donde enseñan que la mujer puede ser pastora, porque en el contexto de los requisitos del pastor están en el versículo 11, dice asimismo las mujeres. Pero cuando tú vas al idioma original, al griego original, cuando dice las mujeres, la palabra mujeres ahí, la palabra griega es la palabra guné, G de gato, U-N-E, guné. La palabra guné, la palabra griega, es la palabra esposa. Quiere decir que las mujeres que se están hablando ahí son las esposas ¿de quién? De los diáconos y de los pastores. Quiere decir que se desarticula y se derriba el argumento y la falsa doctrina de que las mujeres pueden pastorear. Sé que algunas pastorearían mejores que nosotros los hombres, pero lo lamento, no pueden. Si hubiera algún versículo, yo pusiera a mi esposa, créelo, pero no se puede. Es contra la palabra de Dios. Y aunque muchas mujeres pudieran pastorear mejor que un hombre, y aunque muchas mujeres tengan más capacidad que un hombre, no se puede. La Biblia puso fue a los hombres. Ay, qué lástima, pastor. Yo sí le echo ganas, yo sé, hermano. Yo sé que algunas que están aquí, la hermana María Pinto sería una, ¿verdad? Chiquitica pero picosa, ¿verdad que sí? Pero sí, tenemos que tener cuidado, hermano, debemos guardar la sana doctrina. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, muchas mujeres en el pasado, aun cuando la palabra del Señor enseña que las mujeres deben callar en las congregaciones, si necesita preguntar algo, pregúntenselo a su marido. Aún así, con la liberación, el movimiento de la liberación femenina, algo así, el feminismo, y ahora las mujeres al poder, y ahora mujeres, pues nosotras vamos, y nosotros lograremos, y nosotros lo haremos. Escúchame, hermana, ya va, tranquila. Hay que ir a la Biblia y verificar, Señor, cuál es el rol que tú me has dado, cuál es el lugar que tú me has dado como hijo, como esposo, como esposa, como mujer, como hombre. Dios desde el Génesis, hermano, Dios cuando Adán y Eva pecaron, Dios se lo dijo a Adán: ahora con el sudor de tu frente sacarás el fruto de la tierra, y tú, mujer, la maldición vino, hermano, al hombre, la maldición vino a la mujer, la maldición vino incluso a la serpiente y a toda la humanidad. A la mujer le dijo: mire, con dolor darás a luz tu preñez, y ahora tu deseo será para tu marido. Ahora Dios le dijo: ahora, mujer, tienes que ponerte debajo de la autoridad de tu esposo. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y se acabaron las cabezas. Toda cosa con dos cabezas es un monstruo. En una casa no pueden haber dos cabezas. Como dicen por ahí, bueno, en la casa canta el gallo, pero manda la gallina. Algún chistecito, porque hay unas hermanas que me están mirando como que al final del servicio me van a echar el chanclas. Bueno, él será la cabeza, pero yo soy el cuello. Tengamos cuidado, ¿sí?
Tengamos cuidado de ver lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos y dónde vamos a estar. Y si nos vamos atrás, podemos ver la fundadora ¿cómo se llama? El adventismo, Elena White, una mujer fundando una religión. ¿Cómo ha hecho daño esto? ¿Cómo ha hecho daño esta religión? La fundadora de la ciencia cristiana, Elena Baker Eddy, ¿cómo ha hecho daño estas religiones? Hay que tener cuidado, amén, hermanos. Debemos tener cuidado con la falsa doctrina. Es lo que Cristo nos está enseñando en la parábola de la levadura. El pecado es esa levadura de la falsa doctrina que se mete y trata de leudar todo hasta que ya no haya doctrina correcta. Pero también, hermanos, si se suscita la objeción de que Cristo, pero yo no creo, pastor, de que el Señor va a asemejar algo tan horrible en cuanto al reino de los cielos, hermanos, será suficiente responder algunas preguntas. Aquellos que digan, yo no creo que esa es la interpretación, yo no creo que el Señor está hablando de algo tan horrible que va a leudar algo tan hermoso como es la harina. Yo no creo que esté hablando de que, no, eso no cabe en mi mente. Escúchame, hermano, hay algunos versículos que quisiera mostrarte en el libro de Mateo, en el capítulo 18. ¿Cómo es posible entonces que si Cristo no va a asemejar el reino de los cielos con cosas que se van a levantar y cosas que van a hacer daño? Mateo 18 en el versículo 23, dice en el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Te diste cuenta? Dijo el reino de los cielos. Versículo 24: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Versículo 32: entonces llamándolo su señor le dijo: siervo malo, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? No podemos decir, hermanos, que el reino de los cielos no está asociado con cosas malas que van a ocurrir. Incluso dice que en el reino de los cielos habrán siervos malos. Mira otro versículo, por favor, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22, en el versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo. Este rey es Dios y este hijo es Cristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Estos convidados son los judíos a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: de aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron. En el versículo 4 dice: volvió a enviar a otros siervos. Creemos que estos siervos, muy probable que hayan sido los apóstoles. Dice en el versículo 6: y otros, tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Esto sucedió en el 70 después de Cristo con Tito. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallé. Está hablando de los gentiles. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, a los gentiles, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora no olvides que está hablando del reino de los cielos. Y el rey, cuando entró, vio que había un hombre que no estaba. ¿Te dormiste antes? Tal cuidado. Y dice que era el reino de los cielos. Y el rey, cuando entró, vio a uno que no estaba
Vestido de boda. Y dice, y le dijo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atale de pie en mano y echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estar en el reino de los cielos sin estar vestido de boda, lo que está diciendo es que Dios es el que viste de justicia a sus hijos. Este hombre estaba vestido a su manera. Este hombre se vistió como él quiso y enseguida fue detectado y ahora lanzado afuera. Y déjeme decirle, mi querida amiga, mi querido amigo, para poder ir al cielo hay que estar vestido, pero vestido de boda. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos, no sabían que estaban desnudos, pero cuando pecaron, ellos se vistieron a su manera y se hicieron delantales. Y el Señor los buscó y dijo, ¿sabe qué? Esa no es la ropa. Tú no puedes vestirte y tratar de tener una relación conmigo con la ropa que tú quieres. Él dijo, para que puedas tener una relación conmigo, yo te tengo que vestir. Y no está hablando de la falda en la mujer, no está hablando del descote, no está hablando de eso. Está hablando de una vestimenta espiritual. Una vestimenta en justicia. Por eso Jesucristo vino aquí a la tierra. Dios agarró cuando Adán y Eva pecaron. Dios tuvo que agarrar un corderito, hermano, inocente, y lo agarró y lo sacrificó y le quitó la piel para poder vestir correctamente a Adán y Eva. Eso significa el principio de la justificación. El Señor nos justifica. Él nos declara rectos delante de Él solamente por la obra de Cristo en la cruz. Por eso Cristo vino aquí a la tierra, y Cristo no vino a traer religión. Él vino aquí a la tierra para que tú sepas que eres pecador y que tu pecado te separa de Dios y que tu pecado no te lleva al cielo, sino más bien te lleva al infierno. Yo sé que tú no quieres ir al infierno y Dios tampoco quiere que vayas allá. Por eso Él muere por ti. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio su vida por ti, derramó su sangre por ti, todo porque te amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia que Él fue sepultado, al tercer día resucitó y se fue al cielo. Arriba de ese color azul vive Cristo. El cielo tiene un rey y se llama Cristo, y eres el único mediador entre tú y Dios. La única manera de irte al cielo no es vistiéndote con tu religión. No importa si te vistes de catolicismo, no importa si te vistes de ser evangélico, no importa si te vistes de mormonismo, no importa si te vistes de gente buena. Si no estás vestida con la sangre de Cristo, olvídalo, no puedes ir al cielo. Hay que venir a Cristo y decirle, Señor, entiendo, estoy perdido, vísteme con justicia. Dice el libro de Apocalipsis, y ahí vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía en su muslo un nombre, y su nombre es fiel y verdadero. Y dice la Biblia, hermanos, que detrás de él viene un gran ejército vestido de lino finísimo. Este libro habla de la justicia de Cristo imputada en nuestras vidas. Es solo Cristo que puede salvar. Y ahí está el rey diciendo, ¿cómo que entraste y no estás vestido correctamente? Enmudeció. Toda lengua confesará. Jesús era el Señor. Él no puede estar aquí vestido como Él quiere. Tiene que vestirse con la sangre de mi Hijo. Tiene que vestirse con la justicia que mi Hijo conquistó en la cruz. Gente no quiere nada con el Hijo. Gente quiere tener una buena relación con el Padre, pero no con el Hijo. Mala noticia. La única buena relación que puedas tener con el Padre es solamente a través del Hijo. Amén. Gracias. Y aquí el Señor está diciendo, en el reino de los cielos había alguien que trató de meterse sin estar vestido correctamente. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Dígame un amén y ya nos vamos. Amén. Mira el libro de Judas, no, todavía queda mucho. Son 14 puntos, apenas vamos por el segundo, pero está bueno, hermano. No se preocupe, ya terminamos. Allá vamos a ir. Libro de Judas, hermanos, un librito chiquitico. Es el pasillo hacia el libro de Apocalipsis, libro de Judas. Era lo que Judas nos estaba entonces diciendo. Era lo que Judas nos estaba recomendando hacer. Debemos tener cuidado.
Libro de Judas en el versículo 3. Mira desde el 2. Bueno, el 3 está bien. Dice la Biblia, Judas, el único capítulo que tiene el libro, pero mira el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común, ¿qué dice, hermano? Presten atención, no se preocupen, presten atención aquí. Yo sé que habrá algún varón valiente que se va a levantar. Yo mismo soy. Ok, gracias. Ok, sígame aquí, por favor. Otra vez el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común, ¿qué dice, hermano? Salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, que Judas nos está exhortando a nosotros a contender. La palabra contender es la palabra luchar por. La palabra contender nos habla acerca de una cosa, del comportamiento que tenemos que tener como si fuéramos combatientes, como si fuéramos un soldado. La Biblia dice que se nos exhorta a combatir ardientemente por la fe. Ardientemente está hablando de con vigor. En otras palabras, el versículo diría: les escribo para que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado a sus hijos. Hermanos, debemos recordar que el tema de Judas nos habla de la apostasía, cuando la gente se aparta de la verdad de Dios y abraza enseñanzas falsas. En Judas podemos ver el juicio que Dios da a aquellos que apostataron en el pasado. Por eso, hermanos, concluimos. La parábola de la levadura nos está hablando no que el evangelio va a alcanzar a todo el mundo, más bien está diciendo que el evangelio va a tener tanto ataque y que simuladamente las religiones vienen a esconder en la harina de la palabra de Dios, vienen a escoger 3 medidas de levadura para que la congregación no tenga la doctrina correcta, la doctrina que necesitan para crecer. Debemos tener cuidado. Debemos pararnos con la doctrina verdadera. Voy a decirlo una vez más. Debemos pararnos en la doctrina verdadera. Debemos pararnos en la doctrina que es correcta. Si tú quieres ser un pastor, verifica bien lo que tú quieres ser, porque pararse en la doctrina correcta es hacer muchos enemigos. Si tú no eres capaz de pararte en el púlpito y decir las cosas como son. Alguien me enseñó a mí una vez, tú conocerás a un predicador no por lo que dice, sino por lo que no dice. Y tú y yo, si vamos a ser pastores y vamos a ser predicadores, estando con jóvenes que se están entrenando en el instituto, tenemos que estar listos, no a venir a ofender a nadie. Este no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ofender a nadie ni denigrar a nadie. Nuestro trabajo es agarrar la Biblia y predicarla tal como ella dice. Y si hay algo que no parece que se puede entender, pidamos sabiduría de Dios. Ella misma nos da las respuestas. Pero hay gente que no le gusta escuchar la sana doctrina. Hay gente que como entra se va. Pero es nuestro trabajo predicar la sana doctrina. Amén, hermanos. Tenemos que pararnos sobre los dedos gordos de los pies y decir: esto es lo que la palabra del Señor dice. Debemos pararnos sobre doctrina verdadera. Debemos pararnos sobre doctrina que es correcta. No debemos, hermanos, comprometer la verdad de la salvación por Cristo. Tenemos que pararnos por la doctrina de que el bautismo es por inmersión. El bautismo no es para niños de 1 año. El bautismo no es para niños de meses. El bautismo no es para niños de 2 años. El bautismo no es para echarle un chorrito de agua en la cabeza a un niño que ni siquiera sabe lo que le está pasando. El bautismo es para aquellos que han recibido a Cristo.
Dice la Biblia en Romanos 6, plantados juntamente con Jesucristo a semejanza de su muerte, a semejanza de su sepultura y a semejanza de su resurrección. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es una identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo debe ser administrado por un hombre y no por una mujer. El bautismo debe ser por inmersión debajo del agua. Bautizo significa totalmente ahogado y sepultado. Ese es el bautismo que la Biblia nos enseña. No importa si alguien quiere creer otra cosa, en esta iglesia se va a enseñar tal cual como la Biblia lo enseña. Debemos pararnos sobre doctrina correcta. Debemos pararnos sobre doctrinas fundamentales de que solamente Cristo salva. Amén. Amén. María nos salva, Pablo nos salva, Pedro nos salva, Marcos nos salva, hombre nos salva, el cura de la Concepción nos salva. Yo quisiera, pero no puedo tampoco salvarte. El único que salva es Cristo. Amén. Quien murió en la cruz fue Cristo. Quien dio su vida por nosotros fue Cristo. Quien derramó su sangre fue Cristo. Quien prefirió separarse de la Trinidad por esos 3 días fue Cristo. El que venció la muerte fue Cristo, no una religión. El que se fue al cielo venciendo la muerte fue Cristo. Amén. Gloria al Señor. Es lo que la Biblia nos enseña. Y Cristo vive, murió para salvarme y ahora vive para cuidarme. Debemos pararnos sobre doctrinas bíblicas fundamentales, sobre principios. El infierno es real. El infierno no es la suegra, el infierno no es la cola en el banco, el infierno no está aquí, el infierno es un lugar real. Cristo habló 2 veces más del infierno. El infierno es el lloro y el crujir de dientes, es un gusano que come alma, es un horno de fuego, es un horno, es horrible, es una separación de Dios por la eternidad. Las almas eternas de los hombres estarán ahí y nunca más podrán salir. Pastor, pero si yo le rezo a María, si yo le rezo, no le rezale a quien tú quieras. Cuando Cristo dice que algo va a ser, se acaban los argumentos. Él dice que cuando el impío muere, perece su esperanza. Ya no hay chance, ya no hay más chance. La oportunidad de ir al cielo es mientras estás vivo. Después de morir ya no hay chance. Pero es que nada, no hay chance. Hay demasiada evidencia en la Biblia. Gente tendrá que irse al infierno a quemarse por la eternidad. Muy triste cuando sabemos que ya sus pecados habían sido pagados en la cruz. Tenemos que hablar del cielo, que el cielo es un lugar real, que el cielo es un lugar hermoso, que tiene calles de cristal, calles de oro, mares de cristal, que en el cielo no habrá noche, que en el cielo no habrá día, porque Cristo es la lumbrera. Él nos alumbra todos los días, que el cielo no es un lugar de aburrimiento, que el cielo será un lugar para nuestro continuo servicio para el Señor, que en el cielo habrá recompensa, que en el cielo nada más, hermano, nos bastaría una eternidad para cada día ir a acercarnos al Señor y decirle gracias, Señor, gracias porque un día una iglesia con sana doctrina me enseñó que solo tú podías salvarme y podía entrar a la eternidad contigo. Ahora vivo aquí en el cielo contigo. Yo no merecía esto, pero por tu amor y tu gracia estoy aquí. El cielo es real y Dios quiere que vayas allá. Si el Señor viene en esta semana, encárguense ustedes de las vacacionales, yo me voy. Todos se quedaron callados como, oh, no nos deje, pastor. No, ¿y quién vendrá? Párate y predicas tú. Predicas Jesús, se va a encargar. Amén, Jesús. Ay, un chistecito porque la cara de Dios es un poema. Tenemos que predicar que el Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una electricidad, como dicen los mormones. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es la tercera porque es la menos importante, no. Es que, bueno, a mí que te importa porque es la tercera. Pero el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios, y cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida. Y dice la Biblia que Él es el poder en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo es quien te habla, el Espíritu Santo es el que te guía, el Espíritu Santo es el que quiere llenarte. Tenemos que entender, tenemos que recordar que hay una Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos que predicar sobre doctrina bíblica. Sí, Dios le importa la apariencia, a Dios le importa el testimonio. Cada cristiano aquí tiene que vivir, y tiene que vivir en tal manera de que tu vida agrade a Dios. Amén. No es vivir como tú quieres. Si ahora eres salvo, tú tienes el derecho, yo tengo el derecho de vivir una vida que agrada a Dios. Vivir allá frente de los hombres diciendo: este es un cristiano, esta es una cristiana. El testimonio es importante. Debemos tener cuidado con la levadura. La levadura del pecado, aún en nuestras propias vidas. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Ten cuidado con lo que estás viendo. Ten cuidado con lo que estás oyendo. Ten cuidado donde estás yendo. Ten cuidado con quien tú te la pasas. Porque un poquitico de una mala amistad puede dañar. Dice la Biblia que las moscas hieden, y una pequeña mosca en el perfume del perfumista la daña. Así es una pequeña locura, hay que se estima sabio. Cada uno de los que estamos aquí deberíamos hoy decirle: Señor, tengo que tener cuidado de esa levadura del mundo. Dios no quiere que seamos imitadores del mundo, sino imitadores de Él. Y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió levadura en 3 partes de una harina, hasta que todo fue leudado. Necesitamos seguir siendo una iglesia que cree la sana doctrina. Si quieren leudar a otros, que se leuden. Aquí vamos a seguir predicando lo que es. Vamos a querer vivir como se debe, para glorificar el nombre del Señor. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, nadie mirando. Padre, gracias yo te doy, Señor. En esta noche casi ya no